Bienvenidos a Eclipse Literario. Hola a todos, ¿cómo están? Esperamos que estén muy bien. Les habla Ale y ahorita quiero preguntarle a Caro cómo se encuentra en este día de hoy que está demasiado soleado. Hola Ale, con mucho calor, bastante abrigada, pero bastante contenta por el capítulo tan significativo y especial que estamos a punto de comenzar. Bueno, para todos, nuestro podcast es Eclipse Literario y queremos contarles que estamos muy felices porque este es un mes muy especial para nosotras. Julio es el mes de nuestro cumpleaños y casualmente en nuestra amistad, cuando empezamos a ser amigas, nos dimos cuenta que cumplíamos ambas en el mes de julio con 15 días de diferencia. Entonces, empezando este proyecto es muy importante para nosotras este capítulo y nos emociona demasiado porque básicamente lo que vamos a hacer es un especial de literatura de nuestros libros favoritos y de aquellos que de alguna u otra forma nos han tocado el corazón y nos han cambiado la perspectiva de vida, sobre todo que nos han hecho cambiar de alguna u otra forma o cumplir ese papel de transformación personal que hemos tenido y que nos han adentrado incluso mucho más a este mundo literario, que nos han unido de cierta forma mucho más entre nosotras y que han sido importantes también para nuestra amistad. Entonces, nuestra dinámica va a ser así. Caro va a hablar de sus 3 libros favoritos, yo voy a hablar de mis 3 libros favoritos que han sido a lo largo de tal vez nuestra vida y del tiempo y sobre todo en esta última etapa que ya conocen, que hemos hablado y que nos hemos acercado más al mundo literario. Y después de esto tenemos un bonus en el que justamente nosotras siempre tenemos como una reunión previa para discutir cada capítulo de lo que vamos a hablar. Coincidimos en uno que es un poco reciente, pero que es muy especial para nosotros. Aparte que quiero recalcar que a través de estos libros conocerán más acerca de nosotras, de cómo es nuestra tal vez personalidad a partir de la descripción que les hagamos de los libros y sobre todo de cómo nos han tocado en la vida, en la mente, en el corazón, en los pensamientos, para que entiendan también por qué nos han cambiado y nos han transformado. Entonces, pues vamos a empezar. Ahora quiero que Caro nos cuente un poco acerca de este primer libro que la hizo acercar a la literatura y sobre todo que es tan importante para ella. Bueno, Ale, quiero contarte de este libro que al final hubo un cambio en las elecciones que había puesto, porque definir tu personalidad a partir de 3 libros, inclusive a partir de más, es muy difícil, porque si bien son libros significativos, también son libros que los quisimos mucho o los queremos mucho por lo que nos hicieron sentir, pero a la vez que fueron transformando nuestra forma de ver el mundo, de pensar y de sentir. Y quiero traer a colación este libro porque cada vez que yo recuerdo o alguien habla o trae una mención sobre este libro, más que acordarme de la historia, recuerdo el proceso, cómo llegué a este libro, esa imagen en mi mente un poco acerca de cómo fue llegar a leerlo y el momento cuando yo lo estaba leyendo, ¿no? Tengo esa imagen de estar recostada en una hamaca y pasar las páginas y que quería seguir con la historia, y ya después de esta introducción para contarles, es Como agua para chocolate de Laura Esquivel. Nunca me he visto la película, pero yo la leí más o menos cuando tenía, yo creo que unos entre 15 y 17 años, no recuerdo muy bien, pero fue de esos primeros libros en los que estás en esta edad de que ves a la lectura como algo súper intelectual, como algo incluso a veces puede ser un poco aburrido, como algo que hacen los adultos. Y como ya les he contado, en mi casa siempre ha habido un gusto por la adquisición de los libros, por este hobby que yo siempre digo, es un hobby comprar libros y es otro distinto leerlos, ¿no? Y a pesar de que si mis papás eran o no muy lectores, siempre había mucha accesibilidad a libros, ¿no? Y me acuerdo un domingo sin nada que hacer, agarrándolo de la biblioteca, tiene una edición así súper antigua. Ya adentrarme en la lectura, creo que era un periodo de vacaciones o del colegio de
de universidad y me acuerdo empezar a leerlo y empezar con esta historia que me adentró y me enamoró un poco de la literatura latinoamericana, ¿no? De entender que Latinoamérica, desde Argentina hasta México, compartimos un contexto, una historia bastante cercana y que nos une entre todos los países, y una cultura desde hace muchísimos años, desde la época de los indígenas, ¿no? De las tribus, por supuesto después de la colonización española, y que seguimos compartiendo, ¿no? Y que muchas veces son historias que compartimos ese legado un poco bastante triste, ¿no? Un legado de violencia, un legado de patriarcado, un legado de pobreza, pero también cosas bonitas como la cultura, el idioma, nuestra forma de expresar nuestros sentimientos. Entonces ese libro lo guardo así, lo guardo como una historia muy bonita por todo lo que me hizo sentir y por llegar a decir, wow, leer podría llegar a ser divertido, ¿no? Y como ese libro en el que no fue el primer libro que disfruté o que leí por gusto, pero sí fue un libro que me trajo este camino de leer un poco más, quizás novela, ¿no? Un poco más historias que yo creía que son historias para adultos, ¿no? Que son aburridas. Entonces quise traer este libro a colación porque me cambió esa perspectiva del cambio del cerebro de niño o de niña, a la transformación del cerebro de lo que tú consideras a los 17 años que eres adulto, ¿no? Y no lo eres, pero esa transformación del paso, ¿no? O sea, del cambio de niña a mujer. Sí, exactamente. Bueno, ahora sí quiero que tú me cuentes ese primer libro que has seleccionado, por qué lo seleccionaste, cómo ha influido en ti, y que nos cuentes un poquito más. Bueno, Caro, antes de contar mi experiencia, quiero decir que me parece muy bonita esta historia, incluso porque previamente en nuestras conversaciones habías mencionado el libro y que lo habías leído, pero es nuevo todo este contexto que me das, ¿no? Y me parece bien lindo y bien importante, porque como a partir de esos pensamientos que uno tiene de mirar la lectura alejada, cuando te adentras te das cuenta que todos podemos ser partícipes en ella y que es un mundo mágico, como muchas veces lo hemos dicho. En mi caso, tal vez no fue una lectura de novela como tal, así tan contundente, pero sí recuerdo mucho El Principito, que también es un libro que sé que te había mencionado en algunas historias, pero que siento que es importante porque haciendo este recuerdo de todas las cosas que hemos vivido y que incluso desde qué momento también empezó la literatura y la lectura en nuestras vidas, lo tengo presente porque recuerdo que cuando estaba en el colegio estaba en un grupo de teatro y la obra que íbamos a hacer era El Principito. Obviamente, para adentrarnos en la obra tuvimos que leer el libro antes. En ese tiempo, con mi amiga del colegio, participábamos en un montón de cosas. Mi hermano decía algo así como bombillo que hay que cambiar y ustedes se están metiendo, porque en todo estábamos metidas, en todo cosa del colegio, y el grupo de teatro era una de esas. Teníamos ensayos, yo recuerdo que eran, si no estoy mal, 2 días a la semana, y era una obra que se iba a sacar en el teatro del colegio frente a todo el colegio, que tal vez en ese momento no lo dimensionaba tanto, pero para mí el grupo de teatro era bastante importante por toda la expresión. También siento, ahora me doy cuenta como que esa parte artística siempre ha estado como impregnada entre las cosas que me gustan, y al leer El Principito fue como, es una historia que no solamente me parece como, bueno, es algo para niños y como que te puede adentrar en la lectura porque tiene gráficos, porque las frases, digamos, de alguna u otra forma son cortas, los textos también, pero siento que algo que incluso nosotras hemos hablado en los clubes de lectura que participamos, y es que las lecturas para niños no son solo para niños, sino también para adultos, y que muchas de ellas llevan mensajes tan profundos que de alguna u otra forma te dejan pensando en muchas otras cosas, y siento que eso fue para mí El Principito. También ese cambio, ¿no? De pensamiento y de transformación, y en que cada vez que yo lo leía no era solo esto de, estoy leyendo una historia y me está gustando, tal vez como era cuando era niña, sino que era, wow, ¿por qué dijo esta frase? ¿Qué es lo que significa y qué hay detrás de ella? Y El Principito pues es un viaje a través de varios mundos. Para mí era como, ¿qué hay de nuevo en cada una de estas personalidades que El Principito está conociendo? ¿Qué enseñanza deja? Y tal vez era como un pensamiento más allá, y que yo sé que mis compañeros de ese entonces no lo miraban así, que sobre todo era como para la obra de teatro y ya, pero a mí sí me tocó demasiado por esa parte, y también porque siento que bueno, fue la obra de teatro, la hicimos, cumplimos con el papel, dimos el rol y todo, pero recuerdo que más adelante, cuando ya estaba graduándome del colegio en 11, tengo muy presente ese recuerdo porque fue después del prom, ¿no? Del colegio, de la fiesta que nos hacen a las personas que ya nos vamos a graduar y bla bla bla. Yo llegué muy tarde a mi casa porque era la hora de salida
de toda esta fiesta, recuerdo que descansé todo el día y esa misma noche iban a celebrar mi grado, mi familia. Y yo recuerdo que en lugar de arreglarme, porque pues tenía que bañarme, arreglarme en maquillaje, cabello y todas esas cosas, lo que hice fue sentarme en el piso de mi habitación y buscar un libro. Y el que busqué fue El Principito. Y me lo leí prácticamente en 2 horas. Y fue como esta relectura de volver a sentir todo lo que hay en un libro que te ha gustado tanto antes y que en mí me había hecho como cambiar la perspectiva de muchas cosas. Siento ese momento bien importante porque fue el reencuentro nuevamente con la literatura. Después de este proceso yo me fui a vivir a otro país y allá siento que comencé a leer más, pero siento que esa relectura fue importante porque fue volver a adentrarme en un mundo del que tal vez me había alejado un poco y que lo hacía, digamos que por obligación también en el colegio, pero que como lo he hablado también en el primer episodio, me acercaba a mi ser especial que era mi abuelita. Entonces fue como volverme a encontrar con las letras, volver a pensar a través de las letras y volverme a sentir especial a través de ellas. Entonces siento que por eso fue bien importante y bueno, es una historia que tal vez también es un poquito nueva, pero es que la recordé en este momento que estábamos haciendo el capítulo y que me alegra compartir. Ahora pasemos a tu otro libro elegido. Bueno, de los 4 que voy a mencionar, no sé si me voy a atrever a decir que este es el más importante, pero instantáneamente cuando tuvimos la idea de este especial yo dije, este libro tiene que estar, fue el más fácil para seleccionar, porque dije, este libro definitivamente es como, no sé si el libro de mi vida, porque ya mirarán el porqué, pero, ay, no sé, ¿sabes? Como que por cómo se dio en ese momento, toda la situación. A ver, quiero que me digas. Bueno, no sé si estoy mal, pero en mi pensar es La Casa de los Espíritus. Ay, oh. oye. F, wrong. Producción, por favor. No, pero creo que no te vas a sorprender porque sí lo hemos hablado y es Lo que no tiene nombre, de Piedad Bonet, porque creo que ya lo conté esto en el primer capítulo, lo siento, pero el primer capítulo lo grabamos hace mucho tiempo y sí estoy casi segura. Estoy teniendo flashazos mentales de que sí sucedió. Pero como tú sabes, este libro fue una recomendación de una profesora en una clase, una profesora a la que yo apreciaba mucho en ese momento, porque su clase era increíble. El libro apenas había salido en ese momento. Como les contaba, ni siquiera leímos en clase todo el libro, sino fue una descripción en donde Piedad Bonet cuenta más o menos la situación o el estado del diagnóstico mental de su hijo, cómo se dio el trato tanto del psicólogo como del psiquiatra, y era un poco ver cuán importante es que tú como psicólogo sepas decir no sé del tema, no puedo atenderte, te puedo remitir, pero tampoco creer que lo sabemos todo, sobre todo con ciertos padecimientos que necesitan una atención psiquiátrica y una atención farmacológica, se puede decir, acompañada con la terapia, por supuesto. Como siempre me impresionó mucho el ver el nombre de una autora, no de un autor, por esta concepción eterna y errónea que tenemos de que cuando decimos escritor, nunca nos imaginamos una mujer detrás, siempre es la figura de un hombre. Pasó el tiempo, yo investigué un poco sobre quién era Piedad Bonet. Ya saltamos, casi 10 años y el anterior año tuve la oportunidad de leer este libro y nunca me voy a terminar de agradecer y de explicar esa sensación. El día que leí ese libro, lo leí en un día que tenía libre, que fue un viernes, que no tenía que hacer nada y que me acuerdo que era un viernes que estaba lloviendo y toda la cosa y que no pude parar de leerlo, ¿no? Y que para mí fue un libro muy importante porque para mí es el libro que cualquier persona que trabaje o se relacione con la salud mental debería leerlo alguna vez en su vida, porque aunque Piedad se expone de una manera muy abierta frente a su proceso de duelo, me parece que literariamente está muy bien escrito, es decir, no es esta catarsis que igual también es válido y también está bien, sino que ya es un proceso de duelo consciente y cómo a través de las palabras podrías llegar a sanar ese proceso y a través de la literatura que a ella le ha servido y pues evidentemente contando esta historia de una forma completamente desgarradora. Me acuerdo que al final me hizo llorar, pero no un llanto de una lágrima, no, un llanto de dedicarte a llorar unos 3-5 minutos. Y a partir de ahí yo siento que creé una conexión con la literatura de Piedad Bonet. A mí me fascina, o sea, me encanta cómo ella habla. Aparte ella pues evidentemente tiene una experiencia como docente universitaria de muchos años y escucharla hablar es súper enriquecedor. Y siento que este libro cambió mi perspectiva sobre cómo ver la salud mental, porque si bien
yo tengo un conocimiento teórico y práctico, pues al final del día a veces los psicólogos y los psiquiatras nos posicionamos muy alejados de la situación sin entender los dolores, ¿no? No tanto de la persona afectada como tal, sino de las personas que están alrededor, ¿no? Digamos que ese libro es una clase, para mí es una clase obligada en psicología, ¿no? O sea, entonces yo siento que ese libro a mí me cambió la perspectiva profesional que yo tenía frente a mi posición como profesional, pero también como persona, ¿no? Y siento que es un libro, lo que te digo, imprescindible, que yo siempre lo recomiendo, corto, sustancioso, que es una cualidad que yo le admiro mucho a Piedad, que en pocas cosas puede decir mucho, sin la repetición, sin el relleno, y que simplemente a mí me fascinó, y es un libro que definitivamente lo añadiría a mis 100 libros que debes leer en tu vida, ese va ahí. Mira que incluso es bien particular y mencionaste algo de lo que yo quisiera agregar, y es una lectura no solo para los que están dentro de este ámbito psicológico, sino para todas las personas. ¿Y por qué? Les cuento nuestro caso particular. Con Caro ya saben que somos amigas hace mucho tiempo, y cuando ella empezó a estudiar psicología, yo estaba estudiando comunicación y fue un libro que ella me compartió, y yo recuerdo que tenía un examen médico bastante largo por hacer y en esa mañana lo acabé, porque uno, era muy interesante, y dos, la perspectiva de cómo lo está contando y ese sentimiento tan profundo que hay es bastante fuerte. Recuerdo que estaba con una prima que me acompañó y era como wow, incluso para ella, porque habían cosas que trata un poco acerca como también de la religión y de cómo se concibe esto a partir de este espacio religioso. Para ella era un poco fuerte hablarlo y como entenderlo, porque no compartía como este tipo de opiniones. Sin embargo, cuando lo leímos nunca entramos como en una polémica o en una discusión, sino como en un debate de ideas, que también me pareció importante. Y quiero recalcar esto porque siento que también es un libro que se puede leer incluso desde los colegios, por lo menos en los últimos años como 10º y 11, y sobre todo en esta época actual donde la salud mental ya hace parte de alguna u otra forma de estos espacios en los que se habla de este tema, ¿no? Y como digamos que se toca un poco pues el tema de la muerte y del duelo y como del suicidio como tal, como esto de alguna u otra forma también está afectando o se está viendo implícito dentro de este ámbito juvenil. Entonces siento que también es un libro que se puede tomar desde esta práctica, desde los colegios y en las universidades, y como dice Caro, no solamente las personas alrededor de la psicología, sino de todos los seres mortales como tal, porque lo podemos llevar a discusiones, es decir, a charlarlo, a tener puntos de encuentro alrededor de él, que también son muy importantes y que nos permiten tener otras perspectivas al respecto. Bueno, ahora quiero pasar también a mi segundo libro elegido, y es, tal vez tampoco te sorprendas, pero es uno de Elvira Sastre que se llama Día sin ti. Es la novela que sacó, la única que tiene como novela actualmente, porque pues todos los demás son como un catálogo de poemas, pero siento que esa fue muy significativa, empezando porque yo tenía ganas de leer Elvira Sastre desde hace mucho tiempo. Esto ya pasó hace unos 2 años o 3. Pero en ese momento no podía comprar ninguno de sus libros. El que yo quería era Baluarte, que es un poemario, pero el que terminé comprando meses después fue Día sin ti. Me llamó la atención la portada, la descripción, o sea, así de no juzgues un libro por su portada. Bueno, yo sí me enamoré de la portada y dije como quiero leerlo y vamos a ver de qué se trata. Cuando lo empecé a leer me enamoré profundamente de la forma en la que estaba escrito, y no solo eso, sino de la historia que estaba contando, porque era una relación muy estrecha entre la abuela y el nieto, pero no contaba su relación, sino digamos que la relación amorosa que había tenido la abuela con pues su esposo y la relación que estaba teniendo actualmente este nieto con la pareja que tenía. La parte de la abuela se narraba a través de cartas y la parte del nieto se narraba pues digamos que en el presente, ¿no? Entonces me gustaba mucho esos saltos en el tiempo, ese recurso de utilizar las cartas, de cambiar incluso el tipo de letra a itálica o a cursiva, que pues te hacía entender que ya estabas adentrándote como en la otra parte de la historia. Y no solo esos recursos, sino la forma de contar que tiene Elvira, ¿no? Porque es diferente un poema a una novela, pero es todos estos también recursos poéticos que tiene y estas frases tan, digamos, llegadoras, que incluso para contar algo triste, porque te lo hacen sentir como si fuera
parte de ti. Y otra cosa es que es un libro que valoro demasiado porque me enseñó que el duelo no es solo un duelo por muerte, es decir, nosotros no solo hacemos un duelo cuando se nos va un ser querido y se muere como tal, sino que también hacemos un duelo cuando perdemos algo que realmente amamos o queremos demasiado, que puede ser un objeto, que puede ser un trabajo, que puede ser una persona, que puede ser una amistad, una pareja, y que incluso hacemos muchos procesos de duelo, y que fue la primera vez que yo entendí esto, porque para mí antes solamente existía el duelo para cuando alguien se moría, y cuando leí este libro fue como, duele demasiado también dejar a alguien que amas y también te permites hacer un duelo a través de ello, y fue como abrirme la mente a esto, al proceso del amor, incluso al proceso de la escritura y a esta relación que para mí es muy importante, que es lo de abuela-nieto, porque para mí era así con mi abuela. Entonces era como ella le está contando a través de cartas, para mí era sentarme con mi abuela 2-3 horas y que ella me cuente cosas de su vida. Entonces lo sentía muy cercano por esa parte, y siento que es un recuerdo no solo muy bonito que tengo de este libro, sino como también otro acercamiento más al decir qué bonito escribir así, qué bonito poder narrar de esta forma, e incluso tiene como muchas partes históricas que me hicieron entender este contexto que hay alrededor de los libros, ¿no? Que no solo estás leyendo una historia, un momento o algo como lo que hablábamos en otro capítulo, algo light, ¿no? Sino también que a través de eso sí hay como un por qué pasan estas situaciones, si alguien se muere, por qué se está muriendo, qué guerra, suceso, hecho histórico se lleva a cabo y por qué es importante que lo conozcas. Y que siento que la lectura es como ese espacio en el que te permites no solamente conocer al mundo y a lo que está pasando alrededor, sino también a ti mismo dentro de ese mundo y cómo hubieran cambiado las cosas. Incluso siento que es un libro que me ha hecho preguntar qué pasaría si hubiera vivido en ese momento, qué pasaría si me hubiera pasado esta historia que le está pasando a este personaje, y que además me hizo simpatizar y empatizar mucho con esta parte de la historia de la abuela y toda la entrega que dio por un amor, y también a la del nieto en el momento de soltar, y cómo cada quien hizo su proceso de duelo, en el que uno fue por muerte y el otro fue por dejar una relación, que sí fue como bastante guau. Y la última cosa que le quiero recalcar a este libro es que luego se lo presté a mi mamá, le encantó, y le encantó lo mismo, la forma en la que lo narra Elvira y cómo lo escribe. Y yo me acuerdo una situación muy particular, y es que mi mamá me decía, Ale, qué hermoso esto, es que mira cómo lo escribe y mira cómo me lo está contando, ojalá yo pudiera escribir así, de esta forma tan poética y tan bonita. Y siento que eso nos acercó también. Como hemos hablado, nuestra relación incluso con nuestros padres ha cambiado por la lectura, porque tenemos más temas y charlas en común, pero justamente ese libro es uno que incluso mi mamá quiso volver a releer y que nos ha permitido conectar mucho más. Y sobre todo, mi mamá es súper olvidadiza para nombres de todo, o sea, de canciones, de películas, de autores, de libros, pero de Elvira se acuerda mucho porque es un libro que también siento que de alguna u otra forma la marcó. Entonces es especial también por esa relación que se formó también con mi mamá a través de este libro. Sí, intuía que este libro tenía que estar en esta lista porque me lo has mencionado mucho y yo la verdad no he leído nada de Elvira. He leído algunos de sus poemas que tú me has indicado, pero muy esporádicamente, y es una autora de la que sí quisiera empezar a descubrir su catálogo, y sé que en mi caso, al estar quizás un poquito más alejada de la poesía, sería una buena alternativa porque me gusta mucho, uno, cómo lo explicas, dos, la historia, cómo cuentas que se cuenta en el libro, y es un libro que sabía que definitivamente tenía que estar, efectivamente. Ahora yo paso con mi último libro, que es un libro bastante raro, también es un libro bastante corto, tiene alrededor de, creo que 150, 170, no creo que va más allá de las 200 páginas, y también tiene una historia significativa, ¿no? Fui a una librería, mi amigo librero me estaba ofreciendo un montón de otros libros, y yo vi ese libro con la portada, que es de una chica que está no llorando, pero tampoco feliz, y me llamó mucho la atención el título, porque se llama A veces estoy contenta, pero tengo ganas de llorar, y ese título junto con la imagen de esta chica, yo dije, wow, o sea, tengo que llevármelo, y me lo llevé, lo leí en muy corto tiempo, y me fascinó, porque este libro, digamos que es una carta, un monólogo extenso, más como una carta sin respuesta, ¿no? Entonces tenemos a Elinor, que es una señora que está en sus 70 años y que le escribe una carta a Ana, o Anne, que fue su mejor amiga de cuando ellas tenían entre 20 y 30 años. Resulta
que el esposo de Elinor acaba de morir, pero hay una historia detrás. La historia, Elinor nos cuenta cómo cuando ellos eran jóvenes, Ana y su esposo tenían 2 hijos y Elinor con su esposo nunca pudieron tener hijos. Hicieron un viaje y eran las 2 parejas muy amigas entre sí, las 2 mujeres eran mejores amigas, y como en este viaje Elinor se da cuenta que su esposo, que no es el mismo que acaba de morir, ojo, y Ana tienen una relación entre ellos, ¿no? Es decir, les están siendo infieles a sus respectivas parejas, y eso no es lo peor, sino que tanto el esposo de ese momento de Elinor como Ana mueren en un accidente. Entonces ella nunca tiene la posibilidad de reclamar, y ni siquiera reclamarle a esa persona que estaba emocionalmente con ella. Se nota que a través de su escritura le duele más la traición de su mejor amiga que de su mismo esposo, ¿no? Y resulta que entonces a través del tiempo Elinor termina casada con el que fue el primer esposo de Ana, y me encanta este libro porque es un monólogo extenso acerca de perdonar, de qué es la fidelidad, de qué es la lealtad, la honestidad, de cómo muchas veces tú nunca vas a conocer a alguien y pensar: esta no es la persona con la que yo voy a estar por el resto de mi vida. Que quién ha conocido al amigo de su novia o de su novio y decir: yo estaría con esta persona. No, jamás. Los caminos se cruzan y ellos dos terminan formando una pareja, una familia, y Elinor se convierte en la madrastra de los hijos de Ana, y pues al final del día quien más tiempo pasa con ellos. Y entonces nos encontramos a esta Elinor ya viuda, sola, con estos 2 niños que la ven sí como mamá, pero también como madrastra, y que no tienen la menor idea de lo que pasó, de cómo ella llegó a sus vidas, y con todas estos reproches de alguna manera hacia Ana por esa falta de lealtad y esa falta de sinceridad, y que de todas maneras Elinor se sincera mucho con Ana, le cuenta cosas que nunca nadie le había contado en la carta. Es un libro que yo lo he releído. Lo he leído hasta el momento 2 veces y las 2 veces me ha fascinado. Me encanta porque es de un autor que él es danés y es hombre. Hay una cualidad de los escritores que yo admiro demasiado, y es cuando ellos, siendo hombres, narran en primera persona como si fueran una mujer, o cuando ellas, siendo mujeres, narran en primera persona como si fueran un hombre. Porque me conflictúa mucho esos libros donde tú no crees. Por ejemplo, me pasa un montón, y perdón porque yo sé que es un libro que le encanta a mucha gente, pero Que viva la música de Andrés Caicedo, en donde la primera voz es una voz femenina. No le creo, no suena como una mujer, no dice las cosas que diría una mujer, no tiene sentido, se vuelve inverosímil la historia. Eso no pasa en este libro. Yo literalmente sentía que me estaba hablando una mujer, aunque sabía que detrás había un hombre escribiendo, y está escrito con unas frases súper lindas. Me cuestionó mucho esta idea que venía mencionando del perdón, de la amistad, del para siempre, de la lealtad, del amor también, y simplemente es un libro que a mí me fascinó, me encantó, lo recomiendo casi siempre también, y que siento que es un libro que es poco conocido, no mucha gente habla de ese libro, y para mí, o sea, es un libro que se debe sí o sí leer, porque tiene mucho contexto, mucho contenido, muchas cosas de dónde sacar con una poca cantidad. Sí, recuerdo que Caro ha recomendado ese libro varias veces, y sobre todo que le ha gustado. A mí me parece curioso es la forma en la que está escrito, como ella lo narra, ¿no? Como a través de una carta sin respuesta o de un tipo de monólogo, porque para mí es algo que no he leído de esa forma hasta el momento. Es un libro que probablemente lea en algunos meses, pero que me parece muy interesante. Y ahora, para pasar como a mi tercer libro, quiero hablar de un autor que en algunos episodios tal vez hemos medio satanizado un poquito, y es García Márquez, porque es como, ay no, qué flojera, 100 años de soledad. Pero hay un libro del que sí me gusta mucho, que es Del amor y otros demonios, y que me significó mucho en el momento en que lo leí por 2 razones. La primera, porque fue un salto de literatura del que ya no quise parar más. Es decir, lo empecé a leer y la historia me pareció tan interesante que me lo leí muy rápido. En ese tiempo leía en el celular, e incluso hasta mis hermanos me decían, ¿qué tanto haces en el celular? Y yo, estoy leyendo. Y me la pasaba leyendo. Y era ese libro. Y lo recuerdo y lo traigo a colación porque me parece importante esas lecturas que te atrapan tanto, que te dejan impresionado. Y no solo eso, sino como que
que te adentran más en este mundo literario, en este mundo de letras, y que ya no quieres salir de ahí. Me pasó eso, y la segunda razón es porque me adentró mucho en esta cosa del realismo mágico, que ahora me gusta un montón, de la que con Caro hemos hablado en algunas oportunidades del tema, y que es como mirar ciertas realidades desde una perspectiva, digamos, mágica, que pudiera pasar, pero como que es irreal, pero como que sí pasa, y que de alguna u otra forma en nuestro contexto latinoamericano pues también se evidencian mucho dentro de las vivencias, costumbres y cultura que llevamos. Entonces, el hecho de conocer esta historia y de haberla leído en ese momento, siento que también me marcó por lo que estaba narrando como tal, ¿no? Entonces, como esta chica que pensaban que estaba endemoniada y se la llevan, y entonces termina en una relación con un sacerdote, pues que para mí incluso, me acuerdo en ese entonces, era un poco escandalizado porque tenía que 16 años, no, 17 tal vez, y era como, ¿qué está pasando? O sea, estas cosas también se pueden dar, también existen. Y hay una frase sobre todo que me remarcó mucho, y era como esto de: las uñas y el cabello después de muerto nunca dejan de crecer. Me acuerdo un montón porque me impresionó demasiado, e incluso prácticamente que unos 8 o 10 años después, creo que lo estaba hablando con Caro y le dije como: ay, en algún libro leí esto, y me dice: sí, eso es verdad. Y yo como: ¿qué? ¿Es en serio? Y entonces ella me dice: sí, yo lo miré, bueno, en algún lugar, y para mí, claro, fue el shock ahí. Ustedes no quieren saber cómo lo miré. Pero lo miró. E incluso lo sabía, y pues cuando me lo confirmó, obviamente para mí fue un shock, porque todo este tiempo que siempre me he acordado de la frase y que en ese momento pues sí me significó mucho, ahora sé que es verdad. Y es todo este recurso estilístico que utiliza García Márquez para escribir, ¿no? Que probablemente en 100 años de soledad no me enamoró por todo este contexto familiar que se lleva a cabo, que no me llama tanto la atención. Sin embargo, acá, a pesar de que era como tal vez una historia un poco escandalosa para mí en ese momento, sí me llamaba la atención por todos los temas que manejaba, porque es un libro corto también, y porque me pareció tan interesante que a partir de ahí no quise dejar de leer nuevamente. Que no lo hacía como es ahora, es decir, como este estilo de vida del que hemos hablado, de todos los días tienes que leer y bueno, y te vas a dar el tiempo, pero que sí era como: ya acabé este libro, necesito leer otro porque no quiero dejar este hábito. Entonces siento que por eso es importante. Tengo varios favoritos, pero este como tal le guardo ese cariño de me hiciste seguir leyendo. Conocí a un autor también que era pues digamos de los wow y como difíciles de leer y que te enseñan en el colegio, no, pues que es el más respetado y que ganó el Nobel y así, que lo entendí. Y no solo eso, sino esto de el realismo mágico, que ahora me importa demasiado y que hace parte de las lecturas actuales que de alguna u otra forma llevo a cabo, ¿no? Entonces como también entender es un poco acerca de eso y del manejo de estos recursos estilísticos pues que utiliza mucho García Márquez para narrar sus historias. ¿Sabes qué? Primero, este libro, como tú cuentas la historia, se me parece un poquito de lo que va un libro que tampoco he leído, pero que tengo muchas ganas de leer pronto, que es el nuevo libro de Héctor Abad, de Salvo mi corazón, todo está bien, que te contaba que estaba buscando libros que tengan que ver con el amor, con el concepto de amor, para incluirlos en los laboratorios biblioterapéuticos. No olviden revisar esa información. Un club de lectura con enfoque psicológico. Esta pauta publicitaria. Y estaba buscando libros que tengan que ver con el amor en distintas formas, de distintos tipos, el amor romántico me refiero. Y me llamaba mucho la atención esa historia, ¿no? Dejar de visibilizar o de ver a los padres o a las monjas como que hay que renunciar o que hay que hacer un sacrificio carnal para que tú puedas acceder a Dios. Obviamente pues esto es discutible, cada quien tendrá su opinión, pero este libro de Héctor plantea esta idea y me parece muy extraño, como, o sea, lo que mencionabas, me parece muy llamativo. Sí es un libro que quisiera abordar de Gabo. La verdad es que Gabo es un autor que me gustaría empezar a leer, pero no tengo ningún afán por hacerlo. Tengo ya varios libros de él, al menos unos 2, 3, pero creo que este es un libro bueno para comenzar con su literatura y me parece una recomendación excelente porque siento que es como lo que te pasó con ese libro, es un poquito lo que a mí me pasó también con Como agua para chocolate, ¿no? Estos libros que tenemos esta idea tan metida que los clásicos son aburridos, ¿no? Que estos autores que son tan renombrados que pues es para intelectuales, que es para que va a llegar un momento, ¿no? Y ese momento va a ser cuando tengas seguramente, no sé, 40, 50, 60 años y que no necesariamente, y son estos libros que de alguna manera no envejecen mal, no pasan mal y que es muy llamativo y muy interesante. Ahora sí quisiera
pasar un poco, Ale, a este libro que denominamos como bonus, porque cuando cada una hizo la lista por separado, porque esa era la idea, de luego reencontrar y ver cómo estos libros nos ayudaron, nos resignificaron, nos cambiaron, nos hicieron enamorar de la literatura, por qué son importantes, y las dos coincidimos con este libro y las dos dijimos, bueno, puedo poner 4 y elegimos, teníamos incluso otro como bonus que era pues diferente para cada una y yo dije, bueno, mejor que sea este que es el mismo. Yo creo que de todas maneras hablaremos de este libro un poco más prolongado en otro capítulo que tenemos pensado para específicamente hablar de lo que hace la autora de este libro y de cómo es su forma de escribir y sobre qué escribe, pero sí queremos mencionarles de por qué este libro fue tan importante y es Cómo maté a mi padre, de Sara Jaramillo. Quisiera a partir de esa introducción darte la palabra y más bien que tú empezaras contándome por qué para ti es importante, qué te gustó del libro, cómo resignificó ciertos aspectos, ciertas formas de pensar que tuvieras, y ya les comento mi parte. Yo quiero empezar por cómo llegó Sara a nuestras vidas, porque fue un proceso que no esperaba y que nos terminó gustando demasiado, pero yo tenía en físico el libro de Donde cantan las ballenas de Sara, porque justamente me había salido en una publicidad por Twitter y era como de los libros que se estaban vendiendo muchísimo en aquella época en la que salió. Me pareció muy interesante la portada, porque tenía como un collage de distintos personajes que son entre animales y personas y dije, qué curioso. Y aparte, este recurso de las ballenas, ¿no? Y yo decía, pues, bueno, ¿de qué se va a tratar? Y me dio tanta curiosidad que lo compré. Que incluso le había dicho a Caro en alguna de las salidas que tuvimos, ay, quiero este libro, pero en ese momento no lo compré y luego lo pedí por una página y ya, cuando llegó, pues estaba emocionada. Pero llegamos a este libro como tal, ya a la lectura, porque ya saben que una cosa es comprar los libros y otra el momento en el que los lees. Ya habían pasado algunos meses y no estoy mal, empezamos en el club de lectura. Y en este club era creo que el primer encuentro y fuimos varias personas y fue, bueno, qué libro vamos a leer, de qué queremos que se trate el club, cómo vamos a discutir, bueno, bla, 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 bla. Y me acuerdo que cada uno lo que hizo fue proponer en un papel un libro que se escogiera al azar. Yo no sabía cuál proponer y Caro me hizo acuerdo de ese, lo apuntamos y justamente fue el que salió elegido. Pues no lo podía creer, sin embargo lo conseguimos para todos los integrantes. Caro lo empezó a leer creo que la semana como antes de lo que yo lo empecé y me empezó a narrar, Ale, está muy interesante, tienes que empezar a leerlo. Y claro, cuando yo lo empecé a leer era esta perspectiva de una niña y todas las preguntas que se empieza a hacer y lo importante que para ella es el abandono de un padre. Y pasó justamente que a la par de este libro, Caro empieza a leer Cómo maté a mi padre y me dice, no es necesario que lo leas para entender este que estamos llevando en el club, pero se relaciona mucho y probablemente vas a entender más aspectos de la autora para saber cómo escribió este libro y por qué está narrado de esta forma. A mí me entró como la espinita y lo que hicimos fue empezar a mirar entrevistas de la autora, a conocerla un poco más, incluso a través de sus redes sociales, porque es una autora contemporánea y era como, wow, todo lo que dices, ¿no? La forma en la que escribes, la forma en la que lo cuentas. Otra cosa que a mí me gusta en particular de Sara y es que es muy natural. En sus entrevistas ella nunca se habla de usted, nunca esconde su acento paisa, sobre todo cuenta las cosas como si estuvieras en una conversación entre amigos y eso me gusta mucho. Y entonces terminé Donde cantan las ballenas, empecé con Cómo maté a mi padre y es un libro que no lo pude soltar. Desde el primer momento en el que lo leí no lo pude soltar porque es demasiado interesante. Incluso hay unas frases que Sara menciona que a mí me cachetearon, como hemos dicho en otros episodios, que me daban bastante fuerte porque hablaba de pérdida. En su caso era de su padre y yo había pasado por un proceso de pérdida también de algunos familiares y para mí era, estás en el momento justo en mi vida, estás en el momento en el que yo necesitaba leer esto y no solamente con esta situación como tal, porque narra también la pérdida de otro ser querido y ya es, digámoslo así, como por algo que se sabía que iba a pasar, pero de alguna u otra forma la muerte de su padre no fue como una elección personal, sino un suceso que pasó en ese momento y la otra pérdida fue decisiones que le llevaron a otra persona que afrontara una consecuencia, por decirlo así. Y para mí hay dos tipos de muerte diferentes, los estoy entendiendo desde perspectivas diferentes y me estás pegando desde estas dos situaciones, ¿no? Y no solamente veía
reflejado el hecho de contar un suceso, sino también de hacerlo sentir. Yo lloré con ese libro. Yo soy muy sentimental, pero es muy exclusivo que llore leyendo un libro, o tiene que ser algo que de verdad me aflore mucho, algún sentimiento, o a veces se me hacen agüita los ojos, pero no es como tal que lo llore. Pero con este sí lo lloré, y lo lloré por lo que me hacía sentir, por cómo estaba contado. Incluso hay una parte que siento que es bastante fuerte y muy significativa cuando ella abandona la casa en la que han vivido tanto tiempo, y bueno, es un tema bastante importante porque utiliza muchos recursos de, tal vez que va a hablar Caro, de naturaleza, de convivencia familiar, pero cómo está narrado y que sea como incluso un duelo que le haces a, bueno, una casa es un hogar, pero objeto como tal, si lo miras así, para mí era qué tanto te puede significar un espacio en tu vida, qué tanto puede contener de recuerdos ese espacio y qué tanto puede causar en ti algo, todo eso. Entonces siento que es un libro bien importante, que a pesar de haber leído Donde cantan las ballenas de primero, Cómo maté a mi padre, se llevó toda la expectativa, toda la, por decir así, la carrera, y lo tengo así como en ese pedestal de mis libros bien preciados, porque me hizo sentir demasiado en un momento muy específico de mi vida, y porque siento que adentrarnos en este mundo de Sara nos ha permitido incluso conocer más de sucesos y hechos colombianos, de literatura colombiana como tal, y de un tipo de narración bien distinta, que es algo que le valoro mucho a la autora, porque en Donde cantan las ballenas habla mucho de realismo, sin embargo en Cómo maté a mi padre es una autobiografía y es un recurso totalmente diferente. Y otra cosa que sí quiero recalcar y que me impresionó bastante es el título, porque era Cómo maté a mi padre. Luego leí es una autobiografía y yo sí quedé como sacada de onda, ¿no? O sea, así como de, ¿cómo así? O sea, que esta persona está contando una historia de que ella mató a su padre, porque lo miraba muy, muy literal, pero de verdad que cuando te adentras en esta lectura te das cuenta que no es así, y te das cuenta qué es lo que ella quería matar realmente, y cómo a través de sus letras llega un punto en el final en el que te responde todo ese proceso que ha tenido. Una cosa que no esperaba, y que yo amo que pase eso en los libros, son cosas inesperadas, ¿no? Como que te cuente algo que tú nunca miraste venir, y eso siento que pasó en Cómo maté a mi padre, cuando ella se encuentra con una persona en específico al final que conecta con la historia de lo que pasó al inicio, y para mí fue como así, no estoy entendiendo, y lo volví a leer, ¿cómo así? Pero es que ¿quién es este personaje? Y lo volví a leer, yo creo que lo leí como 2-3 veces, y sí fue, o sea, como el hecho de poder conectar inicio con final hace parte de eso, esta forma de narrarlo, ¿no? De la conexión y de darte algo más que tú no esperabas. Eso es algo que me gustó mucho del libro y que valoro también significativamente. Ahora quiero que nos cuentes tú qué te pareció, cómo estuvo todo este proceso y cómo te adentraste en él. Bueno, Ale, para mí este libro fue muy especial por la historia que diste, que llegamos a él de una forma súper cómica un poco, ¿no? O sea, súper al azar. Y no sé si te acuerdas que cuando estábamos viendo Donde cantan las ballenas, y me impresionó o quise saber más de la autora, y hubo un podcast, que es el podcast de Biblioteca Personal de María José Castaño, en donde ella había entrevistado a la autora recientemente, y yo quedé enamorada de toda su personalidad, porque lo que tú dices, es una persona que se nota que es muy auténtica, ¿no? Y escucharla, sí, leerla es un lujo, escucharla muchísimo más. Y me acuerdo que te mandé la entrevista, y en este podcast María José nos menciona que cuando empezó o pensó en entrevistar a Sara, volvió a releer un poco de Cómo maté a mi padre, y ella dijo, él le dice a Sara, se me fue como agua, cuando menos me di cuenta ya llevaba 1 o 2 horas leyendo tu libro. Entonces eso a mí me impresionó, y dije, no solo el título, sino también, bueno, ¿de qué va? Hay una autora mexicana que no he leído, pero sigo bastante y me encantaría leer, que se llama Alma Delia Murillo, que es la guionista que trabaja con las chicas de Se Regalan Dudas para el podcast de 10 Mujeres, que es un podcast con corte feminista, y ella tiene un libro que se llama La cabeza de mi padre, en donde cuenta un poco su historia autobiográfica con su padre, ¿no? Y cómo ha sido esa relación, e instantáneamente me vino esa imagen de este libro, ¿no? Entonces cuando empecé a leer, yo los estaba leyendo a la par, dije, todo tiene sentido. O sea, este libro, Cómo maté a mi padre, es la versión no ficción de Donde cantan las ballenas, y con el final de Donde cantan las ballenas la historia cobra sentido. Y me acuerdo que ya mucho tiempo después, cuando éramos las fans, hasta ahora no, las fans más afiebradas de Sara, vimos un en vivo de ella, y decía que Cómo maté a mi padre es la versión no ficcionada de Donde cantan las ballenas. Y me acuerdo que yo le dije a Ale, sí ves, te dije, porque esa fue mi primera apreciación de, no tienes que leerte este libro para entenderlo, pero si lo lees lo vas a entender mejor. Es como, no tienes
hables, pero sí, pero sí hazlo. Y a mí me encantó. Aunque me gustan los 3 libros de Sara, Cómo maté a mi padre es demasiado especial porque yo siento que en mi caso fue tan especial porque a mí me reconectó con la escritura. Siento que su forma de escribir es lo que a mí me gustaría en algún momento adquirir, esas habilidades que ella tiene para la escritura, porque es una escritura que nace de lo cotidiano, que no pone palabras rimbombantes, pero que aún así con pequeñas frases y por cómo lo va narrando te va adentrando y te dice cosas muy bonitas. Lo vemos en los posts de Instagram que ella hace, que de una foto de un gato, de una foto de un palo, de una foto de una montaña, de una flor, salen unas historias preciosas que es imposible no conmoverte. Y eso es lo que a mí me pasó con Cómo maté a mi padre. Conectó con esa forma de cómo a mí me gustaría escribir o sobre qué me gustaría escribir y de qué forma, pero también conectar con la persona que hay detrás de este libro, que aunque no he vivido una historia similar, puedo sentir su dolor y puedo sentir ese proceso de duelo traspasado a otros procesos de duelo o de dolor también. Entonces, por eso fue muy significativo para mí. Queríamos, yo siento las dos, añadir este libro como un bonus, como algo especial, como un libro que yo creo que sería una de las mejores lecturas que hemos tenido este año. Siento yo que hemos llegado al final de nuestro capítulo. Fue un capítulo muy especial y espero que lo hayan disfrutado porque evidentemente fue estos libros que a través del tiempo nos han marcado de alguna forma, celebrando así estos 27 años que están por venir para las dos. No sé si tú tienes algo más que decir, quieres despedirte de la gente, ya te daré la palabra. De mi lado, simplemente les deseo que hayan tenido un muy buen capítulo, les deseo muchas lecturas, que si de aquí toman recomendaciones o tienen algunas opiniones similares, nos las dejen saber, y que un cumpleaños también es para que el cumpleañero regale cosas, ¿no? Entonces en este caso es nosotros regalarles a ustedes cierta vulnerabilidad y cierta apertura y accesibilidad de quiénes somos, de cómo somos a través de la literatura. Y creo que eso es todo por mi parte. Voy a cederle el micrófono a Ale para su respectiva despedida. Bueno, como siempre, muchas gracias por llegar hasta este punto. Siento finalmente, añadiendo algo de Sara, que fue muy gracioso para nosotras cuando mencionamos los libros y dijimos de Sara y coincidimos las dos. Que por eso lo quisimos añadir, porque es especial para nosotras y que a través no solo de sino de todos los libros que les compartimos, pues van a conocer un poquito más de nosotras, de nuestra personalidad, de quiénes somos, de lo que nos gusta leer y de cómo, de acuerdo a cada etapa que hemos vivido, nos hemos adentrado en este mundo de la literatura. Es muy especial para nosotros y, como lo dice Caro, un poco de vulnerabilidad, ¿no? Porque siento que abrirnos con ustedes a través de nuestros libros y de lo que significan para nosotros es abrirles un espacio en nuestra vida, de decir, miren quiénes somos, porque siempre hemos sentido que las letras son un poco este espacio para desnudar el alma, y que todo esto que nos pasa alrededor de la literatura pues es bien importante porque nos construye y muchas veces nos ha derrumbado en muchas otras cosas, pero que nos permite continuar con estos procesos. Así que gracias por estar aquí. Ya saben que estamos abiertas al diálogo. Si les gusta alguno de estos libros, cuéntenos. Si los han leído también, podemos opinar al respecto. Recuerden que nos pueden escribir por nuestras redes sociales, nos pueden encontrar como @eclipse.literario, y ahí estamos siempre dispuestas y abiertas al diálogo. Muchas gracias por todo, que estén muy bien y nos encontramos en otro episodio más de Eclipse Literario. Nuestro eclipse literario es la explosión de uniones que el arte de leer crea. Porque no hay nada más sublime y mágico que el lazo inquebrantable que nace a partir de la literatura. Te esperamos en un próximo episodio.